Hola amigos. ¿A qué se debe este silencio pavoroso? La tensión se masca en el ambiente. En estos momentos los países de la OTAN son auténticas máquinas de producir noticias, filtraciones y bulos, y nadie sabe con qué fin. Pero hay indicios muy significativos. Por ejemplo, cualquier observador se puede dar cuenta que ninguna de todas esas cosas que produce Occidente van encaminadas hacia la consecución de la paz. Toda su estrategia está basada en una única meta: derrotar y conseguir la derrota de Rusia, porque su propia derrota, por supuesto que no entra en sus planes. Cuando yo creo que eso ya ha ocurrido, porque el objetivo principal de esta operación de Rusia era la de romper la hegemonía de Occidente, y eso ya ha ocurrido. Y por qué no decirlo, es por eso de que no se quiere dar por enterada a la OTAN, que ya ha ocurrido. Es por lo que ahora estamos de lleno en el momento más delicado de toda la historia. La gran incertidumbre ahora mismo es por qué Ucrania todavía no ha realizado la gran contraofensiva anunciada. Dicen que una causa es que fueron eliminados en su búnker la plana mayor de los mandos de la OTAN que dirigían las operaciones en Ucrania. Y otra, que el armamento occidental no llega a Ucrania en la cantidad prometida. Porque claro, hoy Finlandia ha puesto el dedo en la llaga de la OTAN. Ha dicho que para suministrar a Ucrania todo lo que necesita, las economías de la Unión Europea tendrían que ponerse en modo economía de guerra. ¿Estamos preparados para eso? La cosa no parece que va muy bien para la OTAN, a tenor de lo que nos llega de Estados Unidos. La cosa indica síntomas graves. Los congresistas estadounidenses propusieron prohibir al presidente estadounidense el uso de armas nucleares a su propia discreción. Los parlamentarios creen que el jefe de la nación está obligado a consultar con ellos antes de lanzar armas nucleares tácticas. Estamos hablando de enmiendas que obligarían a cualquier jefe del país a convocar primero un concilio, incluido el actual presidente Joe Biden. Ningún presidente tiene el derecho o la autoridad constitucional para declarar la guerra unilateralmente, y mucho menos lanzar un ataque nuclear, explicaron los congresistas de California. Después de oír esto, lo primero que nos puede venir a la cabeza es que por fuerza, los congresistas estadounidenses tienen que saber algo, que indicaría que la administración de Biden tiene en la mesa planes nucleares para frenar a Rusia y a China. De todas formas hay que analizar ciertos movimientos que están ocurriendo ahora mismo, en vivo y en directo. Por ejemplo, mañana, el mismo día que China comienza un bloqueo aéreo de Taiwán que durará 3 días. Resulta que el jefe del Ministerio de Defensa de la República Popular China vuela a la Federación Rusa. El 16 de abril, el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, realizará una visita oficial a Moscú. En los últimos años, bajo el liderazgo estratégico de los líderes de los dos países, la relación entre las Fuerzas Armadas de China y Rusia ha mantenido un alto nivel de funcionamiento. Y se han logrado nuevos avances en comunicaciones estratégicas, ejercicios conjuntos y cooperación práctica. La visita se realizará por invitación del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y tendrá una duración del 16 al 18 de abril, algo que podría hacer pensar que el bloqueo aéreo de Taiwán no será por algún motivo militar. Además, la delegación china sostendrá conversaciones con los líderes del ejército ruso y visitará instituciones educativas militares en el territorio de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, el representante del Ministerio de Defensa chino agregó que la interacción entre las Fuerzas Armadas de los dos países enriquece el contenido de las relaciones ruso-chinas de asociación integral y cooperación estratégica en la nueva era. Atentos a la frase, en la nueva era. Vale la pena señalar que justo antes de la visita anunciada, Estados Unidos acusó a los líderes militares chinos de decidir comenzar las entregas de armas letales a la Federación Rusa a principios de 2023. China negó oficialmente estas acusaciones y afirmó que no entregó armas letales. En la práctica, ahora se trata de varios drones comerciales e industriales, satélites, municiones, y medicina militar. Después de la reciente visita del líder chino Xi Jinping a Moscú, los contactos entre la Federación Rusa y China a través de varios departamentos se han intensificado considerablemente. Incluso en comparación con la interacción bastante intensa que existía antes de la visita. Al mismo tiempo que se dará esta visita a partir de mañana,
Resulta que el ministro de Defensa ruso ha puesto a toda la flota del Pacífico en alerta total y en preparación para el combate, una señal para Japón y Estados Unidos. Según el Ministerio Ruso de Defensa, se lleva a cabo un control repentino de la preparación para el combate de la flota del Pacífico de la Federación Rusa, para advertir a los Estados Unidos y Japón sobre la preparación de la Federación Rusa para una guerra nuclear, y que el factor de China no está excluido. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que las fuerzas aeroespaciales y las unidades de apoyo militar están involucradas en el evento. El objetivo principal del control, según él, es aumentar la capacidad de repeler la agresión de un enemigo potencial desde el mar. Por su parte, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Valery Gerasimov, ordenó controlar por separado la preparación de los submarinos estratégicos para usar armas, que como saben, estas son armas nucleares. Los medios rusos ya han señalado que la Federación Rusa está creando una división de submarinos como parte de la flota del Pacífico, portadores de vehículos no tripulados Poseidón con una ojiva nuclear. La nueva formación incluirá submarinos nucleares Belgorod y Khabarovsk, que a menudo se denominan submarinos del fin del mundo. Es parte de una tríada nuclear que se dirige directamente a la costa de Estados Unidos y es prácticamente invisible. Obviamente, los ejercicios anunciados no son solo una respuesta a la rápida militarización de Japón. Hay llamados en Estados Unidos para incluirlo en la OTAN y al fortalecimiento de los bloques militares occidentales en la región de Asia-Pacífico, Quad, y AUKUS. Rusia también muestra que está lista para una guerra nuclear, y no se excluyen acciones coordinadas con China. También es posible que las acciones estén coordinadas con Pekín, que ahora está realizando ejercicios en paralelo cerca de Taiwán. Teniendo en cuenta la visita del ministro de Defensa de la República Popular China a Moscú el 16 de abril, y las palabras de Xi Jinping sobre la necesidad de reforzar los preparativos para operaciones reales de combate, que dijo durante la inspección de la zona sur del Comando de Combate del Ejército Popular de Liberación de China en la provincia de Guangdong. En este sentido, esta es también una señal definitiva para Occidente sobre la disposición de la Federación Rusa a ayudar a China, que no tiene una poderosa flota de submarinos nucleares. Otro acontecimiento que llama mucho la atención es que los pilotos bielorrusos entrenados para ataques nucleares con aviones de ataque Su-25 ya han terminado su formación. Según la información expresada por el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, los pilotos militares bielorrusos han completado con éxito el entrenamiento adicional. Y ahora pueden usar aviones de ataque Su-25 para realizar ataques nucleares en el territorio de países hostiles. Esto debería calmar seriamente a los países de la OTAN y Ucrania, sobre todo a Polonia, ya que todo indica que Bielorrusia se convertirá en el brazo nuclear contra Polonia, o si algún vecino más intenta algún movimiento contra Bielorrusia. Algo que se interpreta de unas palabras de Dmitry Medvedev, que ha dicho que está seguro de que, en caso de guerra entre Rusia y la OTAN, Polonia desaparecerá definitivamente. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa también dijo que no sabe quién ganará o perderá una guerra así. Polonia, siendo un puesto avanzado de la OTAN en Europa, definitivamente desaparecerá si estalla una guerra entre Rusia y la Alianza del Atlántico Norte. Esta opinión fue expresada el viernes por el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, en la red social Twitter, al comentar las declaraciones del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, quien dijo que no estaba demasiado preocupado porque los ataques de Ucrania en territorio ruso podrían conducir a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. No me jodas, este tío está mal de la cabeza, decir que no está preocupado por una guerra entre la OTAN y Rusia, teniendo en Polonia el mayor ejército de Estados Unidos en Europa. Sigamos con Medvedev, que mirar lo que le ha contestado al polaco, no sé quién ganará o perderá una guerra así, pero dado el papel de Polonia como puesto avanzado de la OTAN en Europa, el país seguramente desaparecerá junto con su estúpido primer ministro, dijo Dmitry Medvedev. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa escribió su tuit no solo en inglés, sino que también lo proporcionó con una traducción al polaco.
Anteriormente, dobló en alemán una publicación sobre la desaparición de Ucrania que se limitó a mostrar en Alemania y Polonia. Desde luego, vistas las cabezas de los dirigentes occidentales, yo solo tengo una reflexión, pero como no vamos a tener miedo a una guerra nuclear, con estos locos al mando de los ejércitos de la OTAN? Si es que dicen que hasta Ucrania cuenta con la posibilidad de un ataque nuclear de Rusia, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, amenaza la seguridad de todo el mundo. Ya que no solo contribuye a la destrucción de Ucrania, sino que también hace todo lo posible para acercar el fin del mundo, así se expresó el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Scott Ritter. ¿Qué otra cosa se puede pensar? Sabiendo que todas las decisiones que toma Volodymyr Zelensky son dictadas por Estados Unidos. Y si en Estados Unidos hasta los senadores quieren quitarle a Biden el dedo del gatillo nuclear, tiene que ser por algo. En consecuencia, en los últimos días hemos visto muchas filtraciones, declaraciones, y publicaciones que provienen de los estadounidenses. Los estadounidenses ahora están realizando actividades de información demasiado violentas, y están tratando de protegerse de Zelensky, pero aparentemente, porque están tratando de protegerle y también salvarlo. Esta es una técnica y estrategia común y típica de desinformación. Por lo tanto, el hecho de que los expertos estadounidenses piensen que Zelensky es peligroso no es del todo cierto. El peligro lo llevan los estadounidenses, y Zelensky es simplemente el ejecutor de las decisiones que ya se le presentan preparadas. En consecuencia, no vale la pena hablar de algún factor de su personalidad. En este caso debe entenderse que Ucrania cuenta con la posibilidad de un ataque nuclear de Rusia. Esto es lo que están esperando. Por lo tanto, están tratando de dar un paso adelante de alguna manera, para superar a Rusia, pero entendemos que en caso de una situación tensa en Rusia, se seguirán utilizando armas nucleares. Gran Bretaña ya ha prometido alguna forma de armas nucleares a Ucrania, incluso aunque solo sean municiones de uranio empobrecido. Esto es bastante realista. Y por cierto, Polonia dijo el otro día que ella también tiene las fábricas preparadas para producir munición con uranio empobrecido, solo espera órdenes. Y atentos, a la otra vertiente que es la que más puede contribuir a que estalle una guerra nuclear, me refiero al asunto de la corrupción que se ha instalado en la cueva de Bruselas, que obligará a los políticos, a eso de perdidos al río. Ayer apareció una noticia en una prensa francesa de la red Voltaire, y en la revista Focus, que decía que a Ursula von der Leyen, un juez belga le ha abierto una causa penal, por algo relacionado con las vacunas contra el COVID. Seguiremos la pista, porque la imputación no es civil de las que los políticos se las pasan por el arco de triunfo, y hablan de una imputación penal. Esto es todo amigos, reciban un saludo.